Para que nosotros podamos visualizar el México de mañana, es importantísimo conocer nuestra historia, un pasado que para todos los mexicanos es y ha sido el orgullo de nuestro país, porque en nuestra historia ha quedado plasmado nombres de grandes héroes, resultados de grandes acciones que han dado pie a disfrutar de nuestros derechos que hoy gozamos, porque como mexicanos hemos atravesado por grandes victorias y derrotas que han servido y servirán para las futuras generaciones. El México del siglo XVIII tenía acentuadas preferencias hacia grupos europeos, fungiendo la Iglesia Católica como el primer ente de ese yugo que mantenía sometidos y controlados a los pobladores, obedeciendo a los intereses de la corona española. En la medianoche del 15 de septiembre, don Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas para reunir a la población en la iglesia de Dolores, sonando las campanas y portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, marcando entonces nuestra historia como el día de nuestra independencia de México. Es por eso por lo que no puede faltar en cada pueblo y en cada rincón de México un recuerdo del padre de la patria, como era de esperarse. Fue todo un éxito la guerra de la independencia. Sin embargo, aún teníamos esas ataduras con la corona española, porque se encontraba vigente la Constitución de Cádiz, ordenamiento jurídico español, por lo que nuestro héroe José María Morelos y Pavón escribió los sentimientos de la nación, que ha servido de inspiración hasta nuestra actual Carta Magna. En 1821, el gobierno provisional convocó la elección de un Congreso Constituyente que asumió el poder legislativo y estableció la monarquía constitucional como sistema político y se eligió emperador de México Agustín de Iturbide. Pero tras los múltiples conflictos entre estos, el emperador, en sus facultades de poder ejecutivo, terminó disolviendo el Congreso por su falta de no establecer una constitución y conspiración. La primera sede del Congreso fue la iglesia de San Pedro y San Pablo. El Senado se suma al primer Congreso Constituyente que se ubica desde el 24 de febrero de 1822 en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo. El 31 de enero de 1824 se expidió el decreto por el cual se creó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. En ella se integró el artículo 6 del proyecto de bases de la República Federativa. Para determinar la división territorial del país se utilizó el criterio de que los estados convocados a fundar la federación, en otras palabras, eran libres para seguir su destino como mejor les pareciera. Sin embargo, la mayoría de los ahora estados liberales que fueron convocados a la integración de una república federal, accediendo a la unión, a excepción de la totalidad de la antigua Guatemala, que formó su propia república federal. Mediante la expedición de las leyes de reforma y decretos, se logró en México la separación Iglesia-Estado. La nueva constitución polarizó a la sociedad. En diciembre de 1857, los conservadores desconocieron al gobierno y a la nueva Carta Magna, mediante el Plan de Tacubaya, el cual dio inicio a la Guerra de Reforma o de los 3 años. Los liberales lograron la victoria el 1 de enero de 1861. El presidente Juárez regresó a la Ciudad de México. Dichas leyes tuvieron la siguiente modificación: Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, Ley sobre la libertad de cultos, Decreto de exclaustración de monjas y frailes, por el cual en toda la república se extinguieron los claustrios y conventos, decretándose la salida de religiosos y religiosas, que ahí vivían, entre otras modificaciones en la que el Estado se separa de la Iglesia. La historia del ferrocarril en México comenzó en 1865 por el decreto del presidente en curso, Anastasio Bustamante. Otorgó la primera concesión a Francisco de Arrillaga para la construcción de la línea ferrera de Veracruz a la Ciudad de México, denominado posteriormente Ferrocarril Mexicano hasta el año de 1848. El sistema ferroviario sufrió gran deterioro a causa de sus abandonos durante el periodo de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución, la totalidad del sistema ferroviario mexicano fue nacionalizado entre 1929 y 1937. En 1987, el gobierno fusionó las 5 empresas ferroviarias regionales con FNM. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1810. Hoy suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante en el siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876,
ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 31 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y establecida política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menores favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el crecimiento desconocido de algunos decretos con posterioridad. Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica dedicada a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Es obra de Carlos Obregón, quien tomó la estructura del Salón de los Pasos Perdidos del malogrado Palacio Legislativo para edificar el monumento, concluido en 1968. La elección de 1911 fue el proceso electoral que se llevó a cabo para elegir al presidente y el vicepresidente de México, que abarca el periodo de 1910-1916, por el que había sido electo Porfirio Díaz y Ramón Corral, que había renunciado el 25 de mayo de 1911 como consecuencia de la Revolución Mexicana. Este proceso electoral se llevó a cabo como resultado de los tratados de Ciudad Juárez, que reconocía la victoria de la Revolución Maderista, y a cambio Francisco I. Madero aceptó la no interrupción del orden constitucional, permitiendo por lo tanto que el sucesor de Díaz en la presidencia de forma interina fuera Francisco León de la Barra, y luego se convocara elecciones extraordinarias según los estípulos por la Constitución de 1857. El Partido Nacional Revolucionario fue un partido político mexicano activo entre 1929 y 1938. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarreó un riesgo de dispersión político. En consecuencia, y por iniciativa de Plutarco Elías Calles, se fundó el PNR para transitar de un gobierno de caudillos a un régimen institucional. No obstante, en la práctica, la institucionalización política fue solamente de forma y de fondo. Se trató de un caudillismo orientado hacia su artificio. Surgió como una coalición de los partidos regionales de diversos estados de la República y más tarde se transformó en una organización centralizada cuando se introdujo cambios en una estructura que disolvió la entidad que los había conformado. En su primera etapa siguió una ideología nacional y populista, y su programa fue un proyecto capitalista. Tomó en cuenta, subordinó a obreros y campesinos. La lenta evolución de los derechos humanos en la historia es a partir del siglo XVII cuando empiezan a contemplarse declaraciones explícitas con las bases en la idea contemporánea del derecho natural. Las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A el 10 de diciembre de 1948 en París. En esta se reconoce en sus 30 artículos de los derechos humanos considerados básicos. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se registra en 1990 y surge el Ombudsman Nacional por decreto, emitido por el presidente de la República como la aprobación del Senado, celebrándose su primera sesión el 18 de junio de ese mismo año. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1999 se estableció que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las 2/3 partes de los miembros representantes del Senado y durará en su cargo 5 años, pudiendo ser reelecto una sola vez.